Estamos en Aquí y Ahora con la licenciada Paola Baldó. Vamos a estar hablando de límites. ¿Cómo estás, Paola? ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes. Bueno, contanos desde qué enfoque es tu terapia psicológica. Bien, yo trabajo desde el enfoque gestáltico, que es un enfoque holístico, un enfoque del aquí y ahora. También, bueno, tengo diplomatura en psicología organizacional y laboral, tengo una consultora con una colega, donde hacemos selección, capacitación, consultoría, y aparte también trabajo en terapias avanzadas, MDR. Sí, trabajo después les voy a contar. Sí. Son, digamos, las terapias de avanzada son terapias, sobre todo el MDR, que se centran en la sensibilización y estabilización del hemisferio nervioso central. Se trabaja sobre todo con traumas en pocas sesiones, son técnicas muy efectivas. Sí. No incluye hipnosis. No. Son, por ejemplo, el MDR se centra en situaciones traumáticas, por ejemplo. Trauma, no sé. Cualquier cosa. Por ejemplo, lo que en pandemia, sí. La pandemia fue una activación de traumas. Por eso después de la pandemia hubo tanta gente que siendo, ¿por qué? Porque el hecho del encierro a nosotros nos activó un montón de traumas del pasado. El hecho de encerrarnos, empezaron a activar los miedos. Después de muchos miedos. Pueden ver, o a lo mejor tener en la familia gente que le costó después volver a salir. El tema de la limpieza, del estar todo el tiempo lavándose las manos, quedaron un montón de traumas que se activaron. TOC. ¿Y desde qué punto, cómo son sesiones más cortas? Son sesiones normales de por ejemplo, en mi caso yo trabajo 1 hora, son 60 minutos por paciente. En estos casos por ejemplo, la terapia... yo te digo, tengo miedo de salir de casa, por ejemplo. Bien, hay que primero ver qué haces con las terapias avanzadas, buscar de dónde viene tu temor a salir. Porque hay algo de antes de la pandemia que se activa. Muchas veces se activa y al momento presente no aparece tal cual el trauma que yo viví en el pasado. Aparece de otra forma. ¿Sí? ¿Cómo llegas a...? El paciente solo llega solo. Uno lo va ayudando en función a... nos guiamos mucho por el cuerpo, porque somos seres emocionales, todas las emociones van al cuerpo y según cómo la emoción va al cuerpo a mí me ayuda a dirigir al paciente y el paciente solo va encontrando. Yo me doy cuenta cuando el paciente encuentra ese motivo principal, esa escena fundante que le llamamos. ¿Te das cuenta porque por su mirada, por sus ojos, por su postura? Por la dimensión de lo que cuenta, cómo lo cuenta, vos te vas dando cuenta. Por su voz, cómo lo relata. Sí, sobre todo porque es similitud lo que le pasa en el presente en cuanto a cuerpo y a emociones y sensaciones corporales a lo que le pasó en su momento. Sí. Como que se repite. Se repite de alguna forma, entonces ahí te das cuenta. Es increíble. Interesante. Sí, es muy interesante. Eso lo que hablamos es MDR y terapias de avanzada, porque hay varias técnicas como anteojos, ojo por vez, hay muchas técnicas que se utilizan. El MDR es, por ejemplo, la desensibilización de los ojos o sonidos bilaterales. O sea, cuando llega un paciente, vos haces un diagnóstico que quiere trabajar el paciente. Y de acuerdo a lo que necesita trabajar. Puedo aplicarlo, aplico. O a veces yo me voy dando cuenta que lo que el paciente me va trayendo, a lo mejor en el correr de las sesiones, esto lo puedo trabajar con estas técnicas, lo trabajo mucho más rápido. Yo quizás en 1 o 2 sesiones yo puedo trabajar un trauma específico. Entonces para mí es mucho más rápido. Y a lo mejor ya después seguimos con otra cosa. Claro. Sí. ¿Y existe una cierta cantidad de sesiones, por ejemplo? Depende de la persona. ¿Hay un mínimo? ¿Hay un máximo? Depende mucho de la persona. Depende mucho de la persona, cómo trabaja. Hay muchas personas que van a terapia como diciendo yo te traigo esto, devuélvemelo solucionado y la solución la tiene el paciente. Solo nosotros lo ayudamos a que encuentren. Y como yo siempre les digo, la terapia no es lo que pasa en la hora de sesión, sino lo que pasa después de la sesión. Entonces, ¿qué haces vos después de lo que vos trabajaste en esa hora de sesión? Sí, si yo les doy las herramientas, si yo les doy tareas, si la trabajaste, cómo la trabajaste. Hay tareas que se resisten, también hay que ver por qué se resisten, ¿no? A lo mejor no están dispuestos en ese momento a trabajarla, entonces hay que también tener paciencia.
O a veces no lo hacen porque no quieren trabajarlo, porque todavía se agarran de ese síntoma, porque se acostumbran a tener ese síntoma o ese problema, y también es para revisar. No lo pueden ver todavía, digamos. Pero no hay un mínimo o un máximo. No, es de acuerdo del diagnóstico, lo que cada uno quiere de acuerdo trabajar. a la problemática, de acuerdo si el paciente, muchos pacientes vienen con algo y después ya encuentran en la terapia un lugar para ir y hablar lo que les pasó quizás en el mes. O cada 15 días, según como después se vaya dando la terapia, quieran trabajar lo que les pasa. A veces ya a veces le digo, pero vos ya estarías de alta. Bueno, pero yo me quiero quedar porque a mí me hace bien, porque yo reviso, voy viendo cómo voy y se quedan tranquilos. Es como que tiene un acompañamiento y un soporte. Encuentran un espacio y eso es lindo también. Mismo se escucha. Y a mí me encanta porque yo sé que si ellos encontró un espacio, yo se los puedo brindar en una hora, eso es lo que para mí me gratifica un montón. Una hora, una vez a la semana. O cada 15 días o un mes, según en qué etapa del paciente esté. Una vez me acuerdo que yo trabajaba en un edificio y subo en el ascensor con una psicóloga que estaba en uno de los pisos del edificio y le digo yo, bueno, un día quiero empezar con vos, le digo, pero no tengo tiempo, le digo yo. Es preferible, dice, que arranques una vez al mes a que no arranques. Claro. No sé si es así. Claro, claro que sí, porque es lo que yo te decía, no es lo que, la terapia en sí no es la hora, es el después. Entonces, bueno, el después podés hacer un montón. Vos tenés un mes para trabajar lo que hablaste en sesión. No una semana. No una semana. Más tiempo. Sí. En el caso de mi enfoque, que es el que está activo, nosotros trabajamos, se recomienda una sesión a la semana, por lo menos al principio. Por lo general, sí. Hay pacientes que me han dicho, yo quiero que me veas 2 veces a la semana. Es que no tiene sentido que yo te vea 2 veces a la semana, porque creamos una dependencia que yo necesito que vos, con las herramientas que te llevas, las vayas y la trabajas. A la práctica esa semana, claro. Mínimamente una semana. Sí. ¿Y te han llegado, por ejemplo, pacientes donde vienen de hacer terapias alternativas, biodecodificación, diferentes terapias, y después llegan a la terapia psicológica? Sí, y noto que me lo cuentan, que eso es muy lindo también, porque tienen confianza de decirme, mirá, probé esto, fui a hacer constelaciones, fui a hacer bio. Por ahí hay muchos años en búsquedas hasta llegar a lo mejor a lo que les hace bien. O a veces están en sesión y te dicen, ¿qué pensás que vaya y que constele esto? Vos sos dueña de ir y hacer lo que quieras. Siempre y cuando, siempre les recomiendo, si vos te sentís bien acá, no cortes este vínculo y no cortes tu espacio. Pero si a vos te interesa, te llama la atención, sentís que tenés que ir a trabajarlo o deseado porque te contaron, igualmente también recomiendo que averigüen bien a dónde van, con quiénes van. Constelaciones, hay muchas psicólogas que se han especializado, han estudiado después constelaciones, entonces cuando constelan tienen después una base para sostener a la persona, persona que está constelando si pasa algo. Pero sí, van en búsqueda de alternativas. De diferentes alternativas. O sea que lo importante es no negarles. No negarles. Pero que no corten el trabajo. La terapia psicológica se ha logrado. Sí. Porque todo está en nosotros. Todo el trabajo, el avance en nuestra vida, todo depende de nosotros. No se termina nunca. No se termina nunca. No, que estamos vivos. Si no, no estaríamos vivos. Y vamos cambiando permanentemente. Cuando los pacientes, por ejemplo, una problemática que después de pandemia estuvo la ansiedad. Pero yo no quiero más tener ansiedad. Pero la vas a seguir sintiendo la ansiedad, porque la ansiedad es una emoción. Es imposible que dejes de sentir ansiedad. Aprendí a gestionarla, la equilibremos. A gestionarla, a reconocerla, a aprender de ella, a aprender qué te dice, porque como toda emoción tiene un mensaje, entonces yo tengo que ver qué mensaje y poder gestionarle eso. Pero cuando no sientas ansiedad, preocúpate. Cuando no sientas miedo, cuando no sientas angustia, cuando no sientas felicidad, preocúpate. Pero no por tener emociones. No por tenerlas. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de límites? De barreras. ¿Qué son los límites? ¿Fronteras? Fronteras, barreras. Así las definimos, como una barrera física, emocional, psicológica, pero para un cuidado de uno, ¿no? Acá estoy yo, allá está el otro. Los límites es importante saber que se los ponemos al otro, pero también a nosotros. A nosotros en esta cuestión de regular en el trabajo, en la familia, en las parejas, en la relación de amigos, pero nosotros también porque son reglas que nos permiten autorregularnos.
Las personas que son muy exigentes, las personas que sí, con demasiada responsabilidad, sí, necesitan tener los límites trabajados, porque si no se sobrepasan y llegamos a enfermarnos. Claro, y a colapsar, y decir, hasta acá llegué, y quizás te enojas con otra persona con la que te tenías que enojar por no poner límites. Claro, ahí está, hay un enojo hacia uno. Un enojo hacia uno. Cuando me ha pasado. Pues yo tengo muchos pacientes. Claro, cuando hay pacientes, yo tengo pacientes ahora que se me vienen a la cabeza que, sobre todo con los padres, ¿no? Y vienen muy enojados con los padres. Entonces empezamos a ver y le digo, pero vos estás enojado con vos, porque vos estás sintiendo culpa porque no podés ponerle un límite a tus padres. Eso, hay una estrecha relación entre los límites y la culpa. Y la culpa. Van acompañados ahí. ¿Por qué yo no pongo límites? Porque me siento culpable. Culpable de ponerlos. De poner límites o de decir que no. Tan difícil. O a veces uno no puede decir que no y por ahí decís, o sea, te invitan a algún lado y decís, no, tengo otro evento y en realidad no querés ir. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué es difícil? Porque no nos atrevemos, pero no es difícil. Nosotros le ponemos el peso de lo difícil. Yo les invito a que prueben con algo chiquito a decir que no y que se presten atención cómo se sienten cuando yo digo que no. Ay, divino, divino. Porque si a mí me invitan o me dicen, ¿me podés venir a ayudar? Y yo no puedo, les puedo decir, mira, yo mañana no puedo, pero el miércoles tal día si te sirve, no, mañana no puedo. Y te fijes cómo te sientas. Al otro, al principio, quizás vaya a ser incómodo, porque no está acostumbrado a que vos personalmente le digas que no. Pero todo es una cuestión de costumbre, para vos y para el otro, el límite. Y después ya te van a empezar a respetar en ese límite. Yo de esta paciente que se me viene a la cabeza en este momento, que lo empezó con sus padres, los padres empezaron a moldar a ella y todo empezó a tener otro giro. Y ahora ella me dice, yo ya no siento y yo elijo cuándo ir. Entonces quizás dice, cuando voy y me siento a tomar mate, yo disfruto ahora los mates con mis padres. Y antes era el enojo, que tengo que estar acá, el que tengo que ir. El enojo. Vamos a agradecemos a Urban Café por el espacio, por acompañarnos en Aquí y Ahora. Agradecemos también a Distribuidora del Sur, que también nos acompañan, a Blossom Medical Beauty y a Re Linda. Agradecemos a Urban Café, seguilo en redes, por acompañarnos en Aquí y Ahora, en cualquiera de sus sucursales. Hoy estamos en Paseo Libertad Rivera, pero también podés encontrarlos en Avenida Rafael Núñez, 4073, en 9 de Julio y Cañada y el nuevo Centro Shopping. Te esperamos. Gerardo Fuentes Eventos. Todo para la realización y el éxito de tu evento. 155-305-705. En Facebook, Gerardo Fuentes Eventos. Hablando de límites, ¿qué es lo que más te consultan? ¿Límites con los padres, con los hijos? Con los hijos y con las parejas. Con los hijos mucho, tengo varios pacientes con hijos adolescentes donde cuesta mucho, hoy sobre todo el poner los límites. Y con las parejas también. Y por ejemplo, estos hijos adolescentes, esos padres, ¿pusieron límites cuando eran más pequeños? Y es que es distinto. Porque hoy es distinto porque ellos mismos te dicen, a mí no me tocó eso, o yo no lo viví así. Como padre. Como cuando eran niños ellos. No me tocó vivir lo que... Hoy, que es un niño de 13 años, 14 años que pide salir, nosotros cuando salíamos había más seguridad, hoy no, entonces necesitas poner un poco más de límite. Quiero salir a andar en bici a las 10 de la noche, no. O quiero salir al boliche de chicos, al matiné, y están con que me da miedo, con que hay muchas cosas, entonces ahí les cuesta, le ponen los límites. Y hoy los chicos, los adolescentes, y yo trabajo con adolescentes y adultos, el adolescente te enfrenta más. No tiene problema. Tu padre te miraba con una mirada, vos ya entendías todo. Entonces ahora el adolescente te mira, como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Claro, entonces hoy cuesta te más. Te enfrenta o te pone más el cuerpo. Entonces hoy tenés que invitar a los padres a que se sienten a hablar con los chicos para que no entren en una pelea, sino en una discusión. La discusión
yo tengo dos temas distintos, dos miradas distintas que tenemos que encontrar un punto medio. Sí, negociar y respetar esa pauta, digamos. Exacto, entonces saliste de 15 días por esto, esto y esto. O por ejemplo el tema era la primavera ahora, ¿no? Entonces sí, bueno, podés ir de tal hora a tal hora, pero yo te doy esto y esto, yo te permito, pero te permito esto, sí, bueno, lo aceptás. Entonces aprender, claro, porque si no se cierran en el sí o en el no, y también hay que adaptarse a los chicos o a la necesidad. O sea, ahí es una negociación, mira, no vas hasta las 5 de la mañana, vas hasta la 1. Exacto, y también con las parejas, hablando de negociación, lo mismo, los límites para negociar en la pareja, también. La negociación. ¿Quién lleva a los chicos? ¿Quién va al supermercado? Sí, o vos fuiste... lo cotidiano. Fuiste con tus amigos y yo me tuve que quedar. Y yo me quedé, ahora me voy yo. Eso se negocia. Entonces estás negociando algo que es maravilloso, que es la libertad de uno. Yo siempre digo, tienen que trabajar la soledad para aprender a encontrarse con uno mismo y después poder estar en pareja. Entonces, cuando vos estás en pareja, te vas a respetar tus momentos y también le vas a entender el momento del otro. Porque el otro también necesita momentos solos. O con amigos. Compartir, vivir otras. Y con la pareja solas también. Separados. Entonces, ahí podés entender y los límites no se complican tanto. Pero que, ahora no me quiero ir de tema, pero el tema de parejas, lo que pasa es que vos, cuando estás en tu pareja, son dos personas totalmente distintas con cultura distinta. Entonces, quizás de historias distintas, totalmente distintas, tenemos que armar algo nuevo. Una cosa nueva. Tenemos que armar algo nuevo. Porque ahí donde quizás muchas veces no se entienden, porque yo vengo a imponer que no, de manera inconsciente, no lo hago adrede, pero mi pareja o mi matrimonio tiene que ser así, mi forma. Y yo tengo que escuchar al otro. Ahí donde tenemos que aprender en la discusión, lo diferente. En lo diferente se construye. Sí. Pero escuchando, respetando al otro y encontrando grises o puntos medios. Y también probando, porque a lo mejor, bueno, a ver, veamos de esta forma, si no nos funciona, bueno, también no está funcionando. Ahí entra la comunicación. Y por ahí también, cuando hablan de comunicación, de actualizar los vínculos. Porque a lo mejor lo que yo quería hace 10 años no es lo mismo de ahora. Que quiero hoy, Carla hoy. Exacto, ahí es importante la comunicación. Y ahí hay como... Pero ¿cómo? Si no sos la misma Carla de antes. Bueno, pero Carla de ahora quiere otras cosas. Si la pareja lleva un continuo de comunicación, solo el otro también se va dando cuenta que Carla hoy no es la misma, porque no hizo falta que yo te diga, yo no soy la misma de hace 10, porque el otro se fue dando cuenta porque yo sí lo fui comunicando. Cuando no dejamos de tener comunicación, yo les recomiendo siempre que no le digan a su pareja, tenemos que hablar. Eliminen eso. Tenemos que hablar es una orden. Eliminen eso. Orden. Prepara el mate, prepara un vino, prepara algo rico, y le sacas el tema, y la otra persona no se va a dar cuenta, y vos le terminás de hablar una necesidad tuya. Y después eso ya se pasa a costumbre. Es que es un momento, el momento de compartir, de tomar el mate, de hacer una cena, una caminata. Y que con mi pareja se puede hablar, y que con mi pareja no discutimos y que todo fluye. Sí, cuando hablamos de límites, hay límites que son saludables. Son saludables los límites. Como por ejemplo, muy, muy saludable el hecho de decir que no cuando queremos decir que no. Aunque sea incómodo. Generalmente es incómodo para uno el decir que no, porque es verdad, si uno me invitaron a una cena y yo no tengo ganas de ir, me voy a sentir incómoda. Sí. Pero es mejor decir que no, sentirse incómoda en esto y no estar en un lugar incómoda. De ir a la cena prestar atención y estar, sí, es respetarse. Que me está diciendo también el cuerpo. Acá entra el poner los límites, ser un poquitito egoísta. Es decir, el poner límites no es del egoísta, sí. Y tiene que ser, y acá entra el amor propio. El amor propio yo me cuido. El amor propio tiene que ver más allá de vernos bonitos, tiene que ver con el cuánto yo me cuido a mí mismo. Y el cuidarse es poner límites, es ser egoísta, pensar un ratito en mí. Nadie tiene y debe pensar en mí más que yo. Nosotros desde que nacemos y con el correr de los años, nosotros tenemos una responsabilidad que es con nosotros mismos, de cuidarnos. De cuidarnos a nosotros mismos. Entonces este límite es para mí y después también va a ser para el otro.
Porque cuando yo logro tener ese límite, respetarme, yo voy a tener una mejor relación con el otro. Es que es impresionante porque cuando uno cambia, parece que fuera una obra de teatro. Yo dejo de enojarme. Todos cambian. Yo dejo de enojarme. ¿Te ven diferentes los otros? ¿O la energía, el ambiente es diferente? ¿O uno está más calmo? Y porque está la base del enojo, el resentimiento, la discusión con el otro por no poner un límite. Nosotros, si no trabajamos los límites, podemos llegar a tener estrés, ansiedad, pero hay también un tema muy importante que es relaciones problemáticas. Desde el abuso también. Porque empiezan en esta cuestión de abusar de la otra persona en cuanto a lo que puede, ¿no? El no en un montón de cuestiones es. También hay límites que son más débiles, como por ejemplo, me ha pasado a mí, por ejemplo, no sé, me dice mi hijo, se llevó una materia, por ejemplo, en el colegio, entonces yo le digo, bueno, al fin de semana no salís o te juntás un solo día. Y resulta que después me olvido de lo que le dije y se juntó 2 días. Entonces ¿Y digo, qué te pasó a vos? ¿Cómo lo mantengo? No, ¿Cómo yo me reí porque digo, ¿por qué no me avisaron? Le digo, yo me olvidé. Y te olvidaste porque para vos no era tan importante. Pero viste, por ahí como que cuesta ser constante con lo que... Bueno, pero lo que uno dice. Sí. En cuanto a los límites. Pero creo que ahí a lo mejor es porque habría que revisar, porque quizás tu hijo no es algo que vos necesitas de manera problemática ponerle un límite. Entonces también vos te relajaste porque no es por hoy, no es un problema quizás una conducta de tu hija, de tu hijo, por más que se haya traído una materia. Si no, sí, estaría muy presente porque me hubiera acordado. Porque vos necesitas y querés que tu hijo mejore en ciertos aspectos. Pero sí, con los hijos, y ese punto es importante y que vos la próxima lo puedas tener ahí presente, porque vos le ayudas mucho a construir la personalidad a tu hijo. Donde hay límites, le das mucha fortaleza. Le das fortaleza, le mostrás que en la vida hay no. Sí, los padres te dicen, no, pero yo a mi hijo todo cuidado a los hijos cuando le damos todo fácil, le ofrecemos todo fácil, porque después se van a encontrar con un mundo que no van a entender por qué funciona así. La frustración. Me echaron del trabajo, mi novio me dejó. La realidad, yo siempre pongo el ejemplo cuando empezamos a andar en bici, cuando se caen, no pasa nada, levántate, vas a poder. En esta cuestión de dejar a ellos solos que hagan, yo estoy formando también, y en los límites también ayudó a formar la personalidad de ese hijo. Más allá de ponerle límites, lo que estamos haciendo es que sean futuros adultos fuertes. Exacto, todo tiene que ver con lo saludable. Poner límite es salud, es construir una vida sana de bienestar, para uno, para el otro. Y uno cuando trabaja el bienestar, de forma como un efecto dominó, es un bienestar para el resto, porque yo voy a estar bien en armonía, respetándome lo que yo quiero. Y cuando yo estoy bien, el resto va a estar bien. A lo mejor tendrá sus dramas, pero personales, pero en línea conmigo va a estar bien. Y sobre todo, por ejemplo, un hijo. Exactamente. La relación padre-hijo, cómo la voy construyendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando alguien nos dice o una creencia o una opinión que no va con nosotros? Viene ese enojo, podemos poner un límite. De esto no me gusta hablar. Puede ser de esto no me gusta hablar, o también aprender a respetar la diferencia y escucharse en lo diferente, pero no te anulo. Yo no debo desacreditar lo que vos pensás. Pero si yo no quiero hablar de un tema, también respetarme lo que no quiero. Con las parejas lo mismo, muchas veces no decís, bueno, a lo mejor, no sé, no me junto con Gerardo porque a Gerardo le gusta hablar de tal tema. Entonces por ahí me alejo y a mí a lo mejor me hace bien estar con Gerardo. Como que hay ese conflicto que si no lo hablamos o no ponemos ese límite. A lo mejor podés hablar eso. Mira, Gerardo, a mí esto no me gusta. Me encanta pasar tiempo con vos en grupo, pero esto no me gusta. ¿Podemos evitarlo? Esto a lo mejor el poder. Si lo pones en práctica y te das cuenta. Hay que practicarlo. Qué bien te sentís, lo vas a empezar a hacer. Con pequeños. ¿Qué consejos me darías para poner límites en pequeñas cosas cotidianas? Prestarse atención qué les molesta, porque quizás el límite que vos necesitas no es el límite que yo necesito.
con personas y demás, sobre todo con las personas laborales, familia, pareja, que se presten atención cuando no se sientan bien, cuando están haciendo algo, cuando les piden algo y a ustedes les hace ruido, se sienten incómodos, que eso es una falta de límite. Entonces, prestarse atención y preguntarse si yo realmente quiero, necesito ir a hacer lo que me pidieron o estar para esa persona. Preguntarme yo, ¿quiero? ¿Puedo? Ponerme yo en primer lugar y hacerme esas preguntas. ¿Quiero? ¿Puedo? Mientras yo, viste, yo recién te hablaba del ego, que es necesario para el amor propio y para la vida. El ego, yo no estoy destruyendo al otro con mi ego. Yo me estoy cuidando yo. Me estoy cuidando yo. Obviamente que cuando el límite del egocentrismo pasa, no me importas vos, pero cuando yo pongo un límite, obviamente que estoy viendo, si vos me pedís algo de urgencia, voy a estar. Pero si yo evalúo que eso que vos necesitas, podés prescindir de mí, y yo te voy a decir que no. Entonces, prestarnos atención. Cuando no nos sentimos cómodos, empezar a revisar. ¿Qué pasa a nivel trabajo, por ejemplo, que es un tema? Bueno, a ver, ¿qué límites necesitas y con quién? Sí, no meter todo. No meter, porque quizás yo poniendo límites en mi trabajo, yo ya me siento más cómoda en tal aspecto. Sí. Cuando yo te hablaba, por ejemplo, de esto de los padres, puso límites en los padres, ya se sintió más cómoda en lo otro, se relajó. Y quizás ya empieza a poner límites y no se da cuenta que ya está, es algo aprendido, entonces ya lo empiezo a replicar. Porque eso cuando ya aprendemos... Aprender la herramienta, la empiezas a aprendemos a decir que no. Fíjate que la única herramienta del límite es el no. Es lo único. Es prestarse atención. Cuando a mí algo me hace sentir incómodo y mal, yo tengo que accionar frente a eso y decir que no. Te puedo dar opciones. No quiero, no puedo. Más adelante. O simplemente no quiero. Pero ¿hay que dar explicaciones? Hasta ahí. Buena pregunta. Si damos demasiadas explicaciones porque estamos nosotros necesitándolas. Entonces, te voy a dar, porque el no solo me lleva el otro me va a insistir. Sí. Entonces, no porque no quiero, no porque no elijo. No es no porque tengo que ir, no porque no quiero, gracias. No porque no quiero. No, gracias. Prefiero quedarme en mi casa. No puedo. Listo. Menos es más, como dice el dicho. Pero así una pequeña explicación, sí, para que esto se termine. Y yo que en ese momento, ¿qué hago? Yo pongo acá un límite. Que en esta lo trabajamos, es esto, la cajita. Y de acá no pasas. Sí, bueno, Pau, ¿dónde podemos encontrarte? Le decimos a la gente. Bueno, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, como @lic.paolabaldo. En mis redes sociales ahí me pueden encontrar, subo a diario, subo historias, subo material. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto, fue un placer. Nuevamente. Igualmente. Agradecemos a Urban Café, seguilo en redes, por acompañarnos en Aquí y Ahora, en cualquiera de sus sucursales. Hoy estamos en Paseo Libertad Rivera, pero también podés encontrarlos en Avenida Rafael Núñez, 4073, en 9 de Julio y Cañada y el nuevo Centro Shopping. Te esperamos. En Córdoba se respira un nuevo aire. Radio Aires del Centro.